Bueno, familia, entonces pues vamos a dar inicio a este estudio. Voy a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos la clase pasada, ya que hay personitas nuevas, ¿sí? Recordemos que la Biblia, pues hacia grandes rasgos se compone de 66 libros. Vamos a empezar a estudiar lo que es en sí la ley de Moisés, ¿sí? Lo que conocemos como esa parte de la instrucción, ¿sí? De todo lo que nosotros necesitamos conocer para poder agradar al Padre, ¿sí? Si no conocemos estos primeros 5 libros, pues va a ser muy difícil que nosotros nos podamos acercar al Eterno y más cuando Jesucristo, pues nos indicó que si no conocíamos a Moisés, ¿cómo lo íbamos a conocer? A él, ¿cierto? Entonces es algo primordial que nosotros conozcamos el inicio de la historia. Es como en una película. Tú no vas a entrar a la mitad de una película, a la que a ustedes más les guste, sea romántica, sea de terror, sea de las que a ustedes les guste, ¿sí? No van a entrar a la final de la película o a la mitad de la película sin haber entrado al inicio, porque se perderían lo principal, se perderían, digamos, como el meollo del asunto, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros necesitamos empezar e ir desde el comienzo, ¿cierto? Recordemos que tenemos estos 5 primeros libros, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, de los cuales se componen la ley de Moisés, ¿cierto? Los vamos a ver no de manera tan específica como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Si Rosa María quiere estudiar, digamos, 66 sesiones o un poquito más específico cada libro, ya cuadraríamos con Rafa a ver cómo podríamos hacer. Igual, este chico, se me olvidan los nombres, qué pena con ustedes, Yorkie. Sí, yo soy mala para los nombres, me disculparán. Perdón, Juliet, perdón. Bueno, es Dale. Gorky, no Yorkie. Eso, Porque, Gorky. bueno, a ver, nada más una cosa, para quienes no han tomado el curso básico, porque sabemos que lo que se ve aquí se entiende mucho mejor si se toma el curso básico. Ujú. Yo ya vi con Brenda, con mi hija, y aquí está saludándoles ahí con la mano. Hola, buenas noches a todos. Besitos. Bueno, entonces ya Noches. platiqué con ella y a raíz de que yo sé que mucha gente quiere tomar el curso básico y que no se ha abierto uno, en línea, todos han sido presenciales. Vamos a empezar con un curso básico. Ella y Erika, que por cierto, pues ahí ven el nombre de Erika en la pantalla en mi pantalla. Entonces, ese es mi otro nombre. Nada, no es cierto. Entonces, Erika y Brenda van a actualizar un poco el curso básico y en algunas semanas se va a empezar. Entonces, Gorky, tú, por ejemplo, que no lo has tomado y no sé quién más, o el que lo quiera repetir, ya va a poder tener esa oportunidad. Mi hija se los va a dar y eso pues obviamente les va a ayudar mucho. Pero sí les quería comentar eso porque varias personas nos han dicho, ¿no? Que quieren estudiar el curso básico en línea porque pues, están en otros países, pero primero Dios ya pronto va a estar disponible. Ujú. Vale, sí, y sí es importante, como les decía, pues hay cosas que pues nos falta entender y como les venía comentando, vamos a ver estos 5 libros, ¿sí? Pues vamos a empezar primero con Génesis, el primordial de todo y el más básico para nosotros poder entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, por qué nos creó, por qué nos diseñó, todo lo vamos a encontrar desde Génesis en adelante, ¿sí? Y es algo que vamos a entender mucho a raíz de este estudio. Definitivamente he aprendido demasiado con haciendo este estudio y espero que a ustedes también les sea grato todo lo que vamos a ver, ¿sí? Sin hacer como más preámbulo, ¿sí? Vamos a entrar de lleno con este primer verso. Déjenme acá. Con este primer verso, ¿sí? Vamos a entrar con Génesis 1:1. A mí me correspondió solo dar este verso y de por sí este verso
los que hemos venido estudiando, y lo ratifico acá para las personitas que están nuevas, este verso es el principal de todos. Si nosotros no creemos en este verso, cerremos la Biblia y vayámonos, porque es más fácil, si tú crees este primer verso, creer todo lo que dice las demás escrituras, ¿sí? Si tú crees que Dios creó el cielo y la tierra, para ti no hay poder humano que alguien venga y te diga, no, es que fue así, que la tierra la sostiene una tortuga, no, que la tierra sostiene una araña, bueno, X o Y cosa que vayan inventando, ¿sí? No te va a sostener y no te va a mover. ¿Por qué? Porque sabes que solo hubo un creador y que solo hay alguien que rige los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces, eso es como la parte principal que nosotros debemos entender en Génesis 1:1. Y sobre todo, entender y conocer el por qué el principio, ¿sí? El por qué el principio de todos. Y no solo que vamos a verlo a la perspectiva hebrea, como lo estábamos viendo con Rafa la clase pasada, no solo lo vamos a ver a nivel de texto bíblico como tal, sino también a través del paleohebreo, ¿sí? Como lo vimos con Rafa, él nos mostró la clase pasada todo lo que tiene que ver con el alefato hebreo pictográfico, ¿sí? Por si al caso los que no estuvieron en clase, igual lo vamos a ver, no sé, bueno, ahí vamos mirando, vamos avanzando, porque sí tengo bastante cosas que tocar hoy y no creo que lo alcancemos todo en esta sección, ¿listo? Entonces, eso es algo a entender, ¿vale? Entonces vamos a empezar con este primer verso. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Esto viene y este verso tiene varios cuestionamientos teológicos, filosóficos y pues en muchos aspectos. Vamos a tocar algunos de ellos. ¿Por qué lo creo importante? Porque es necesario que nosotros también sepamos qué es lo que dice el mundo acerca de la creación, ¿sí? Que nosotros sepamos qué es lo que ellos interpretan, qué es lo que ellos dicen acerca de cómo se fundó el mundo, cómo se creó el mundo y qué es, y contrarrestar eso con lo que dicen las escrituras. No nos vamos a entrar de lleno a cada una de las teorías, porque pues imagínate, no acabaríamos, ¿cierto? Y pues ese no es la idea, sino que saber ciertos cuestionamientos y ciertas preguntas que muchos hacen acerca de la cosmovisión bíblica, ¿sí? Porque vamos a ver que hay varias cosmovisiones. Cosmovisiones quiere decir la visión acerca del inicio del mundo, ¿sí? Vamos a ver la cosmovisión del hombre o lo que dice el mundo en ciertas culturas, como también la cosmovisión judía, pero también vamos a ver ya, por último, la cosmovisión bíblica, que es realmente en lo que se va a centrar este estudio. ¿Listo? Como para que ustedes vayan entendiendo cómo vamos a ir avanzando. Entonces, primero vamos a ver ciertos cuestionamientos a nivel teológicos que nos hacen, ¿sí? Acerca de el origen del universo, el origen del mundo como tal, ¿no? Entonces tenemos que a este verso como tal, a este verso de Génesis 1:1, muchos lo interpretan de manera literal, como nosotros lo hemos entendido. Dios creó literalmente los cielos y la tierra, ¿cierto? No creemos que haya sido por base de otras cosas. Otros lo creen de manera simbólico, ¿sí? O sea que es como una forma poética de mostrar algo, ¿sí? Esa es como una de las interpretaciones que hay a nivel teológico. Otra es que hay un contraste en cuanto hay no un contraste, sino una riña, un conflicto entre lo científico con lo bíblico. Eso en el aspecto de que
Que la Biblia específicamente nos dice que son casi en 6 días se creó toda la creación, en 7 días se completó en sí, ¿cierto? Y que eso duró, pues imagínate, y que la tierra, según las escrituras, lleva 6.000 años de existencia, ¿cierto? Hasta casi lo que llevamos hoy en día. Digo casi porque no sé si ya complementamos o no, ¿no? Y pues a nivel Perdón, Juliet, nada más científico. recordar que de acuerdo con la cuenta que lleva la comunidad judía, estamos en el año 5784. Ujú. Así es. Exactamente. O sea, en sí todavía no, igual a nivel de nosotros haciendo cuentas, nosotros tenemos un aproximado, no tenemos fechas exactas, ¿sí? No podemos decir si son 6.000 años cerrados, no, porque realmente no tenemos las fechas exactas. Hay muchas partes a lo largo de la historia que se han perdido en cuanto, por lo menos lo que es antes de la época de Moisés, no se tiene tiempo así muy exacto de ciertas cosas, ¿sí? Ya así como siguiendo cronológicamente el tiempo como tal, ¿no? Y a nivel científico, pues lo que dicen es que el mundo o todo lo que llevamos sí, como mundo, nosotros como tierra, llevamos más o menos de 11.000 a 13.000 años de existencia, ¿sí? O sea, millones, creo que son 13.000 millones de años, si no estoy mal. Le abarcan muchísimo más tiempo y vamos a ver que eso lo vamos a resolver, ese conflicto un poquito, acá cuando vayamos a lo largo de este estudio, ¿sí? Otro que cuestionan es el origen del mal. ¿Por qué Dios, un Dios bondadoso, un Dios dadivoso, un Dios lleno de amor, porque crea el mal? ¿Por qué desarrolla algo que va a dañar su creación? ¿Por qué va a hacer eso? Pues ese también es un gran cuestionamiento. Pues ese sí no lo van a resolver conmigo, ya lo van a resolver con otros de los estudios y ya cuando entremos directamente al ver el origen del mal, ¿no? Esto es algo que se ve a lo largo de los cuestionamientos que hay a nivel teológicos. A nivel científico, pues vamos a ver varios, los que les decía la edad del universo, unos dicen que son 6.000, otros dicen que son 13.800 años o más, ¿sí? Pero vamos a ver que a lo largo Dios sabe cómo hace sus cosas y lo vamos a ir entendiendo, ¿sí? Otro punto a nivel científico, pues tienen es que ellos no tienen una parte de evidencia, y recordemos que los científicos se basa a partir de evidencia, de comprobar todo lo que existe a través de experimentos, ¿sí? Y pues a lo largo de esto, pues imagínate querer meter a Dios en un laboratorio y decir, venga, ¿cómo fue que Dios hizo todo? Pues a veces es complicado, mejor dicho, yo diría que es algo absolutamente imposible, ¿no? Hay varios que describen que hay varios métodos de creación, ¿sí? Y pues esto realmente lleva y nos lleva a diferentes perspectivas científicas, ¿sí? Y de por sí, pues eso trae muchos más cuestionamientos acerca de cómo se va a hacer esto, ¿no? Los últimos ya son cuestionamientos filosóficos, ¿sí? La naturaleza de Dios, el creer si Dios realmente es verdadero o no, si su propósito o su relación con el universo realmente es real, o para qué nos creó, para qué nos diseñó. Todas esas preguntas a nivel filosófico, ¿cierto? Que se ha hecho el hombre desde el comienzo de la humanidad. Otro cuestionamiento que hay a nivel filosófico es ese de creer si Dios existe o no, ¿sí? Si la existencia de Dios es real o no, ¿sí? Eso es algo que mucho ha ido y fuera de eso hay muchos más cuestionamientos, ¿sí? Filosóficos en cuanto a eso. Por eso les dije, no vamos a entrar muy de lleno, pero sí es algo que vamos a tener que conocer y muchos nos van a hacer estas preguntas, muchos nos van a decir, venga, pero ¿usted cómo sabe que Dios sí existe? ¿Usted cómo sabe que Dios sí es verdadero? ¿Sí? Eh, Ahí nos toca tener ciertas fuentes, ciertas bases de nosotros realmente decir, mira,
yo sé que Dios existe por esto, ¿sí? Así como los científicos también defienden sus teorías, nosotros debemos de defender la vericidad o lo que nosotros confiamos, ¿no? Y aparte de esto, vamos a ver varias teorías, lo que les decía, varios puntos de vista o cosmologías en cuanto a la creación del universo, ¿sí? Teorías científicas, ya hemos conocido y conocemos bastante la del Big Bang, ¿cierto? Ese que por un estallido todo se creó, todo lo que hoy tenemos por un estallido se creó, ¿cierto? Hay otra que es la inflacionaria, que dice que todo va a ser y se va a ir inflando, inflando, inflando hasta que el mundo pues llegue a tener a surgir algo así como el Big Bang. Es decir, empieza con algo muy sumamente chiquito y empieza a crecer, a crecer, a crecer y se empieza a desarrollar todo lo que hoy vemos, ¿sí? Está otro que es la teoría estacionaria, que es donde propone que el universo no tiene principio y no tiene final. Es decir, no tiene un principio como tal definido ni tampoco va a tener un final, ¿sí? Sino que siempre se va a expandir y se va a expandir hasta, digamos que por la eternidad, ¿sí? Otra teoría que vemos es la oscilante, ¿sí? Y sugiere que en la creación del universo va a tener ciertos, digamos, ciclos a nivel cosmológico, ¿sí? Que va a haber tiempos donde se va a hacer una contracción y hay otros tiempos donde va a haber una expansión, ¿sí? O sea, donde va a haber movimientos críticos, donde va a haber desastres, todo esto y otra es donde va a volverse a regenerar todo. Y hay otra que es la teoría del multiuniverso, que muy posiblemente caería con nosotros. Dios está en otro universo, es decir, en otra plataforma muy amplia a la que nosotros conocemos. Por eso nosotros no podemos definir mucho, ¿sí? Eso, pues, es lo que dice, digamos, la ciencia, en que plantea que hay varios universos paralelos y eso, incluso ya hay películas en cuanto a esto, ¿no? De los multiuniversos. Vemos también varias cosmologías culturales. Hemos conocido la griega, ¿cierto? Y según la cultura griega, el universo comenzó a través de ¿qué? Del caos, de una pelea, ¿sí? Y pues se dice que a partir de esta pelea, de estas guerras que tuvieron allí, surgieron los dioses que hoy en día conocemos, como Zeus y bueno, todos estos que conocemos, y todos los elementos del universo. Está la hindú, ¿sí? Que dice que el universo es cíclico, creado y destruido por un dios que se llama Brahma, ¿sí? Pues esa es otra teoría. La egipcia, otra que tenemos a conocer mucho porque las escrituras hablan de ella, habla de que el universo también surgió del caos, casi igual que la griega, ¿sí? Y pues nos habla de que un dios llamado Num, ¿sí? Surgió todo a través de él y pues empezó el orden cósmico, muy parecida a la griega. Y por último tenemos la creación bíblica, ¿sí? Que también cree el judaísmo y todo lo que nosotros hoy en día conocemos como el cristianismo, ¿sí? Ahora vamos a entrar con la rabínica, ¿sí? ¿Qué creen los judíos o el judaísmo acerca de la creación? Y esto ya después lo vamos a ir contrastando con qué, con las escrituras, ¿sí? O sea, no nos vamos a ir solo a creer lo que ellos están diciendo en sus comentarios, sino que lo vamos a verificar con lo que dicen las escrituras, ¿listo? Entonces, los comentarios rabínicos, por lo menos en el Misdrash, dicen que el comienzo bueno, o los versículos que comienzan con la Bet, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver qué significa esto para los que, digamos, no han visto eso. Vamos a entrar de lleno a esto. La letra Bet es en la segunda letra del alefato hebreo, ¿sí? La primera es la Aleph, la segunda es la Bet, ¿sí?
La Bet comienza y comienza con la Bet debido a que el número de la letra Bet es el 2, ¿sí? Hay dos mundos, dos, digamos, estados de tiempos donde nosotros tenemos que conocer. El primero es el de Dios, Dios conoce todo, y el segundo es el que Él dispuso para nosotros, ¿sí? Entonces, simboliza la dualidad que hay en el mundo espiritual y el mundo físico, ¿sí? Por eso tendríamos esta vez, ¿listo? Eso sería algo que me llamó la atención y realmente pues no es tan antibíblico. Sabemos que tenemos estos dos tipos de universos, por así decirlo, el mundo espiritual como el mundo físico, ¿no? Y el Aleph realmente no empieza con la letra Aleph, y ya ahorita lo vamos a ir estudiando, porque el Aleph representaría a Dios, a Elohim, al principal, ¿sí? Al fuerte, ¿sí? A la autoridad máxima que nosotros tendríamos, ¿listo? Por eso no empezaría con el Aleph. Acá ya vemos un fundamento muy bueno en cuanto a la interpretación que ellos tienen. Otro que es un comentario de Rachi, ¿sí? Habla que es un famoso comentarista medieval, interpreta que Berechit, o en el principio de la creación, dice que solo describe el acto de la creación, sino también el propósito y el orden divino. Y vamos a ver que en cierta forma también tiene algo de veracidad a nivel bíblico, porque Dios nos creó con un propósito, Dios nos diseñó para algo, ¿sí? Dios nos quiso formar, nos quiso dar este mundo, este universo, lo creó por algo, no por simples cosas, sino que cada uno de nosotros tenemos un propósito en sí, ¿sí? Y ellos también tienen ciertos conceptos filosóficos. Hay uno que se llama Creatus Nihilo, que él dice, aunque la idea de que Dios creó el universo de la nada, ¿sí? Por eso dice creación es nihilo, es fundamental en el judaísmo. Muchos eruditos consideran que esta idea no se encuentra directamente en el Génesis 1.1, sino que se desarrolló posteriormente en la teología judía. Pero vamos a ver que esto sí realmente Dios creó de la nada todo lo que vemos, ¿sí? Es el único que ha podido crear algo de la nada. Nosotros como hombres, como criaturas, ¿sí? Que hayamos dicho, yo creé el universo, creé el avión de la nada, creé el tren de la nada, de no sacarlo de algo que veía, casi siempre. No, si ustedes se ponen a buscar hasta el tinte que nos aplicamos nosotros las mujeres en la cabeza, ya eso lo tienen los pajaritos. No sé si ustedes han visto esos pajaritos que al moverse la cabeza ya cambian de color, ¿sí? Entonces, son cosas que no, ya Dios lo creó, ya hay cosas que Dios hizo. Entonces ahí podemos ver que Dios sí es un Dios que creó de la nada, y eso ya lo vamos a ir viendo. También dio un orden y un propósito. En Génesis 1.1 establece que Dios tiene un orden y un propósito divino, lo cual es un tema recurrente en la teología judea, no solo en la teología judía o en el judaísmo, sino también en la Biblia. Vemos que Dios es un Dios de orden, a Dios no le gusta el caos, a Dios no le gusta, digamos, que nosotros hagamos de acuerdo a lo que bien nos place, sino que a él le gusta que todo tenga un orden, que todo tenga un porqué de hacer las cosas, ¿sí? Que muchas veces no lo entendemos, pero ya cuando lleguemos ante él realmente vamos a entender todo a cabalidad, ¿no? Esto sería como la base de la introducción que vamos a tener, esto con el fin de qué? De llegar a conocer y entender realmente lo que piensa el mundo, a lo que realmente Dios nos quiere mostrar. ¿Listo? Acá donde ustedes, esta imagen que están viendo es todo el alefato hebreo, ¿sí? El alefato hebreo se compone por 22 letras. Todas son consonantes, no tienen vocales, ¿sí? Es lo mismo que yo coger y escribir esto. Les voy a escribir acá algo.
Y ustedes me van a tener que decir, ustedes qué entienden acerca de esto. ¿O qué palabra pueden sacar acá? ¿Qué palabra pueden sacar de ahí? Cabrito. Sí, Cebra. Cebra. cebra también. Cobro. También, muy bien, sí, sí ven. Cabra, Podemos sacar, exactamente, cobra, cobra. Cobre. exactamente. Entonces, si Cobre. vemos, sí, exactamente, podemos sacar muchas cosas alrededor de solo las consonantes. ¿Por qué necesitamos las vocales para saber de qué se está hablando, cierto? En el hebreo, a nivel pictográfico, siempre se escribía así con estos símbolos, ¿sí? Y todas son consonantes, de por sí no hay vocales, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Ya después, para el año 1200, si no estoy mal, me corrigen, fue que se les añadió las vocales, es decir, unos punticos que se llaman nukot, ya ahorita incluso lo vamos a ver en el texto bíblico, creo que los tienen. Y ya les voy a explicar cuáles son los no-code, ¿cierto? Que son como esas punticos que indican las vocales para nosotros poder entender de qué está hablando el texto. Y no solo eso, sino también el contexto nos ayuda a entender también de qué palabra se está hablando, ¿sí? Se llaman Nekudot, Juliet. Gracias, Nekudot, ¿sí? Qué pena, yo no sé mucho de hebreo, entonces pues si algo para eso están acá, hay varios maestros que me pueden ayudar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver, y acá lo vamos a ver el texto de Génesis 1:1, no solo en Perdón, el Juliet, hebreo nada como más tal. por Dime. los que no han estudiado con nosotros durante un tiempo, perdóname que te interrumpa, aclarar algo. Vale. Cuando el Señor le dicta la Torá a Moisés, recuerden que se la dio en paleohebreo y como exactamente dice Juliet, eran solamente consonantes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen en aquella época los masoretas? ¿Sí? Recuerden que sabemos que los masoretas, ¿qué fue lo que hicieron? Toda la Torah se escribió de continuo, no había espacios, no tenía vocales, ¿sí? No tenía capítulos ni versículos. Eso lo hicieron los masoretas ya en nuestra era. Ajá. Entonces, nada más consideren eso. Los masoretas se encargaron precisamente de qué? De añadir vocales, de poner signos de puntuación y de separar palabras. Pero el Pentateuco se escribió solamente con símbolos pictográficos, como allí los tiene Juliet. Ujú. Bueno, eso es lo que les iba a explicar. Tenemos el hebreo actual, que es este que ven acá. Yo sé que para algunos que no han, hasta ahora están iniciando y todo esto, pues realmente todavía no lo han visto. Este es el hebreo actual, del cual ustedes van a Israel y este es el hebreo que ustedes están conociendo a lo largo. Este es el hebreo pictográfico. Hay uno que es el nazareno, que está muy parecido a este, aunque este es el más antiguo, ¿sí? Este es el de Sinaí. Después, para la época de Babilonia, viene uno más distinto, ¿sí? Y este es el más antiguo con el que se escribió la ley de Moisés. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y como lo dice Rafita, todo se escribió de largo. Hagan de cuenta que acá este espacio no estaba, estos espacios de acá tampoco estaban, todo estaba escrito de recorrido, ¿listo? Y estaba escrito así, en jeroglíficos. ¿Y por qué lo hacían así? Porque pues para esa época era su único medio de comunicación, ¿sí?
¿Por qué? Y eso lo vemos en nuestras culturas, en la maya, en la inca, en cada una de las que nosotros conocemos. Ellos lo principal y la primera parte de comunicación fue que a través de jeroglíficos, a través de símbolos, como los que nosotros tenemos para ir al baño, los que nosotros tenemos para conocer las reglas de tránsito, ¿sí? Son símbolos que nos ayudan a comunicarnos de manera visual, ¿sí? Y estos son los que para esa época, pues ellos lo sacaron de lo que conocían, de su vida diaria, ¿sí? Por eso también para nosotros poder entender lo que dicen las escrituras, necesitamos conocer qué, su contexto cultural también. No solo digamos, el de ahorita, el del actual Israel, sino también la cultura que estaban viviendo para esa época. Para esa época eran pastores, eran agricultores, su fama y su fortuna no era el hacer riquezas, edificios, tener muchos muebles o seres de inmuebles, ¿sí? No, no era eso, finca raíz, no era ese, digamos, la riqueza que ellos tenían, sino la riqueza era en qué, en tener su propio ganado, sus propias cosas, ¿sí? En cuanto a la agricultura y a la ganadería, porque eso era lo que más para esa época se movía, ¿sí? Ya en ciudades, pues era totalmente diferente y más ya cuando empezó a avanzar todo lo que conocemos como la edad de hierro, la edad de bronce y todas estas que también se van ligando con las escrituras, ¿no? Algo que les quiero resaltar, que no está traducido en nuestras Biblias al español, es lo que está en rojo y en naranja en cada uno de los textos hebreos, que es la letra primera y la letra última, Aleph y Tab, ¿sí? Lo mismo, acá está el Aleph, que representa a un becerro, a un torito, ¿sí? Que representa pues la fuerza, autoridad, ¿sí? Y la Tab, que representa una cruz o es representada por una cruz, que significa pacto o señal, ¿sí? Esos no lo van a encontrar en una traducción al español, pero sí es importante tenerlas en cuenta porque es principal, ¿sí? Esto quiere decir el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿no? Todo lo que a veces en el Nuevo Testamento nos está hablando y también se refiere mucho a este texto. Igual lo vamos a tocar un poquito más adelante, esta parte, ¿sí? Acerca de eso, ¿listo? Avanzando, vamos a entrar con la primera palabra y creo que esta sección es donde nos vamos a llevar toda solo esta palabra, solo el estudio de esta palabra, ¿sí? Ya después vamos a ir entendiendo las demás, ¿sí? Berechit es lo que dice en principio, ¿sí? ¿Por qué digo en principio? Porque ese parte de él no está o no es traducido en el hebreo, ¿listo? En principio es lo que quiere decir Berechit. Acá ustedes ya lo ven con los símbolos pictográficos y con su letra respectiva en hebreo, ¿sí? Para que lo tengamos un poquito más claro, igual lo vamos a ir detallando cada uno, ¿listo? No sé si hasta acá vamos bien o tienen dudas o preguntas. Julia, una pregunta. ¿Usted después pasa esos videos? Porque no da chance de copiar todo y es importante copiarlo para uno saber. Esto es lo que está Claro. colocando en la pantalla. Claro, sí, yo les paso el video, no se preocupen y si es necesario, ya al finalizar todas las secciones paso un PDF con la presentación que les estoy mostrando para que ustedes pues también Ah, la puedan gracias. estudiar. Vale. Entonces, vamos a ver qué es esta palabra y vamos a ver el significado de cada una de las letras. Está la primera, que es la Bet, que es la letra, la segunda letra del alefato hebreo, ¿no? Que esta corresponde a casa, ¿sí? Lo que también podríamos traducirlo como el templo o el tabernáculo, ¿sí? Y esto pues también nos lleva a muchas otras cosas que aprender. La siguiente letra que vamos a encontrar es la resh, ¿sí? Que es la cabeza, ¿sí? La cabeza humana, que significa principal, que significa también príncipe, ¿sí?
Este es lo que entendemos por cabeza. El Aleph, que es lo que estábamos viendo como la letra primera del alefato hebreo, significa fuerza, poder y Elohim, ¿sí? Elohim por ser el representante de la autoridad máxima para nosotros, ¿no? Denme un segundo. Entonces, venimos con la letra siguiente que es la chin, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estos son unos dos dientes frontales, hagan de cuenta los dientes de conejo, yo les digo así, los identifico mucho más rápido, ¿sí? Y esos son los dientes frontales, igual son los dos dientes frontales que tenemos nosotros al sonreír, ¿no? Esta letra se puede traducir como destruir, triturar, revelar o mostrar, ¿sí? Tú cuando te ríes estás mostrando estos dos dientes, ¿sí? Pero también los utilizas ¿para qué? Para triturar la comida, ¿no? Valga la redundancia. La otra que sigue es la yud, es la mano, ¿sí? Y que también representa acción o obra. Tenemos la última que es la TAP o que representaría a la cruz, ¿sí? Yo cuando estudié y empecé a estudiar todo esto, yo dije, ¿cómo así? Una cruz acá directamente en el alefato hebreo cuando ni siquiera se tenía pensado lo que iba a pesar no, siglos más adelante o milenios más adelante, ¿sí? Yo dije, definitivamente Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿no? Entonces, esta cruz representa qué? Señal o pacto. ¿Listo? Entonces, si nosotros pudiéramos sacar una frase de todo esto, ¿sí? Podríamos entender una principal que dice, el templo principal de Elohim mostrará el brazo del pacto. ¿Sí? No sé si les causa curiosidad esta frase, si les causa algo de realmente entendimiento acerca de esta frase, ¿sí? El templo, ¿por qué? Porque es la casa del principal de Elohim. ¿Quién es el principal de Elohim? Yeshua. Yeshua. Exactamente, muy bien. Jesucristo, ¿sí? Para los que no conocen, Jesucristo es igual a Yeshua, ¿sí? Entonces, vemos acá la cabeza principal sería Yeshua, que quien es, pues, perdón, el principal de la casa como tal es Yeshua o Jesucristo, ¿sí? ¿De quién? De Elohim. Elohim es la autoridad máxima de la casa, pero el príncipe, ¿quién es? Jesucristo, ¿sí? Por eso dice que viene a mostrar, ¿sí? Su mano, el brazo, con su brazo, el pacto. ¿Listo? Ahí ya podemos sacar una buena y vamos a ver que también esto lo encontramos en las escrituras. Ustedes saben que a mí también me gusta mostrarlo a base bíblica, no solo decir por decir. Ahí nos saludó Omar. Hola, Omar. En Éxodo 15:16 nos dice, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, establezcan como una piedra, se establezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. O sea, acá nos está hablando de la grandeza de tu brazo, cuál es la grandeza de ese brazo y quién representa esa grandeza para nosotros. Otra vez Yeshua. Exactamente, Jesucristo, ¿no? Entonces, lo vemos también en Isaías 53:1, que nos dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno o de Jehová? ¿Sí? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno, de Jehová, de Dios? Sobre Jesucristo, ¿no? Todo nos lleva a la misma persona. Y algo que vamos a ver es que definitivamente desde Berechit, desde esta palabra en principio, vemos a quién, a Jesucristo mismo, ¿sí? O sea, por eso dice Jesucristo y por eso lo dijo allí, si ustedes no le creen a Moisés, ¿cómo me van a creer a mí?
Si nosotros no entendemos lo que dijo Moisés, ¿cómo le vamos a entender a él, no? Eso es algo principal. Otra frase que podemos sacar de acá es, el templo de Elohim será destruido con el brazo en la cruz. El templo principal de Dios será destruido con el brazo en la cruz. ¿No les lleva algo, no les remonta algo a lo que dice Juan 2:18? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Para los que hemos estudiado, y acá explicándolo un poquito para los que están nuevos, ¿sí? Cuando Yeshua estaba hablando acá, no estaba hablando del templo físico, no estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando de su propio cuerpo, que él lo iban a crucificar, que a él lo iban a matar y en 3 días se iba a volver a levantar, que tal cual sucedió, ¿cierto? Ya nosotros conocemos la historia y esto vino a suceder realmente a lo largo de la historia, que él después de 3 días y 3 noches, él resucitó, ¿no? Listo. No sé si hasta acá vamos viendo, pregunto para poder ir segura de que vamos paso a paso y vamos bien. O voy muy rápido. No, Luli, pues para mí voy entendiendo y vamos bien. Vale. Sí, Me gustaría saber de Gorky y de Rosa María si vamos bien. Vamos entendiendo. ¿Vas bien? Listo. Sí, gracias. Vale, vale. Sí, no me gustaría que vayan quedando con dudas. ¿Listo? Entonces, la otra frase que podríamos sacar acá acerca de estos es ya empezar a hacer parejas o a jugar con las letras, como les decía o como les dijo Rafita. Desde el principio se hizo el texto totalmente de corrido, ¿sí? No había espacios, no había puntos, no había nada, o sea que tú podías coger el texto y jugar literalmente con el texto, ¿sí? Acá vamos a ver que estas dos palabras, la bet y la resh, ¿sí? Representan al hijo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir hijo en hebreo, ¿sí? Después viene la palabra Elohim, ¿sí? Estas dos, la Chin y la Yud, componen regalo y esta terminaría con pacto, ¿sí? Ya ustedes si quieren pueden ir y verificar todo, sería como tarea. El hijo de Elohim es el regalo del pacto. El hijo de Dios es el regalo del pacto. ¿Ustedes creen que Jesucristo es el regalo de Dios para nosotros, con el cual nos dio la entrada en pacto? Sí. 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 Sí, Exactamente. es el regalo que nos mandó el Padre Eterno a nosotros. Exactamente. Si vemos, pues realmente podemos sacar muchas cosas, pero nos lleva principal bien y a quién nos lleva a lo que dijo Pablo. Pablo dijo en una de sus cartas, dijo deberíamos poner nuestros ojos en el autor y consumador de todo lo que conocemos, ¿cierto? ¿Que quién es? Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso debemos de estar pendientes de qué es lo que nos dice las escrituras. ¿Y esto cómo lo podemos comprobar? Con Romanos 8:32 nos dice, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? O sea, imagínate, ¿sí? Si Él fue capaz de regalarnos a su Hijo, porque eso fue lo que hizo, nos regaló a su Hijo, nos dio a su Hijo, por eso nos dice también Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha regalado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, ¿sí?
¿Y cómo tenemos esa vida eterna? Gracias a ese pacto, a ese brazo fuerte que quedó clavado allí en la cruz, ¿sí? Y nos dio la entrada al pacto como tal, a las promesas como tal. ¿Listo? Y pues acá ya vamos a ver el por qué en principio en la letra bet como tal sola significa en o con, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver el por qué con, ¿sí? Principalmente se pronuncia en principio, ¿sí? ¿Qué sería? Esta es la palabra rechit, ¿sí? Si lo dividimos, sería la palabra rechit como tal. Vamos a ver que esta palabra realmente nos trae muchas enseñanzas, pero primero vamos a entender esta sola palabra, ¿sí? O esta sola letra, ¿listo? La bet. Y vamos a sacar un significado demasiado grande, ¿sí? Y realmente, pues como les decía en el hebreo, en el principio, ese el que tenemos ahí de artículo nosotros, realmente no existe, ¿sí? Y esta palabra realmente, o esta letra más bien, nos lleva a entender varias cosas. Primero, que la ley de Moisés, acá lo que vemos como Torá, yo lo coloqué como Torá, me disculpo con los que están iniciando, la Torá es la ley dada a Moisés, ¿sí? Eso ya en términos, digamos, de traducción, que nosotros, si ustedes buscan ley, por lo menos en Salmos 1:1, se los vamos a buscar, estamos en estudio, no habría problema. Vamos a buscar acá Salmos 1:1, pues para que nos quede claro lo que estamos viendo. En el verso 2, si ustedes ven, dice, creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Están viendo ahí la Biblia electrónica, gracias. Dice, sino que en la ley del Eterno o de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bueno, para saber qué tenían ellos, digamos en el hebreo, qué quiere decir ley, pues nos toca verlo literalmente en el hebreo, por eso nos vamos a ver el diccionario Strong, ¿sí? Estos numeritos de acá es el número con Strong, ¿sí? Es el diccionario que nosotros deberíamos manejar y esto es algo también que les puede servir, digamos, a los que están iniciando, para que puedan revisar de dónde nosotros estamos sacando toda la información y por qué decimos de ciertas palabras. ¿Listo? Entonces acá decimos, sino que en la ley vemos que acá nos parece este H8451, ¿sí? Este H8451, perdón, es lo que habla acerca de la ley, lo que realmente significaría para el salmista que escribió Salmo 1:1, ¿sí? O el verso 2, para los que escribió Salmo totalmente del 1, ¿qué se está refiriendo al hablar de la ley? ¿Sí? Y eso es algo que nosotros nos toca mirar, o sea, ¿a qué ley se estaba refiriendo? Y esto ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? En el HC8451, ya se los voy a mostrar un poquito más grande, como para que no. Acá, ¿sí? Si ustedes lo ven, es Torah, ¿sí? Ley igual a Torah, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Precepto o estatuto, especialmente el decálogo o Pentateuco. ¿Qué conocen ustedes como el Pentateuco? Rosa María, ¿tú qué conoces como el Pentateuco? Pues nada más lo conozco como un libro más. Ujú. Pero ¿qué contiene ese Pentateuco? Ya te doy la palabra, Nancy. Pues, ¿qué será? Pues no sé, será nos comentabas tú que las instrucciones Ajá, principales digamos, incluso los mandamientos. ajá. Vale, sí, es decir, los mandamientos. Por eso ahí habla el decálogo, entonces vendrían esos 10 mandamientos que nosotros hemos conocido a lo largo de la historia, ¿sí? También Pentateuco, recordemos que penta viene de 5, ¿sí? Y teuco
viene de libros, ¿sí? O caja más que todo. Si ustedes buscan, es más, es caja, ya ahorita te doy la palabra, Nasli. Es de caja, es decir, ¿por qué cajas? ¿Por qué 5 cajas? Porque para la época de Moisés, imagínate, el tener estos rollos, pues los dividían, o bueno, más que todo ya después de la época de Moisés, ya mucho más adelante, cuando se empezaron a dividir, pues guardaban cada libro en una caja, ¿sí? Porque eran pergaminos, o sea, no era literalmente como lo que nosotros tenemos acá, eran rollos muy grandes de escrituras y pues eran rollos incluso hasta de piel de animal, ¿sí? Entonces, por eso necesitaban ser guardados en cajas, por eso se llama también Pentateuco, 5 cajas o 5 rollos, por así decirlo, ¿sí? Que nos llevan a la enseñanza legal, ¿sí? Si nosotros miramos también acá nos está mostrando una raíz primaria, ¿sí? Que nos ayuda a entender un poquito más este término de Torah y creo que esto pues algunos de nosotros no la hemos visto, ¿sí? Esta raíz primaria es el H3384, ¿sí? Que nos lleva a segunda de Crónicas, si no estoy mal, ¿sí? 26:15, que esta es la raíz primaria de que de fluir como el agua. Imagínate, o sea, lo que nos está diciendo, ¿no? Y nos está llevando a algo que ya nosotros hemos entendido a lo largo de estudiar las escrituras, que las escrituras, que la Torá, que la ley o los libros de Moisés, estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y Deuteronomio, pues nos dan esa agua viva que nosotros necesitamos, ¿no? Esa agua que nosotros necesitamos también para limpiarnos. Por eso dice que viene de a enseñar, a satear, a batir, a arrojar, derribar, pues lo que no debe ser de nosotros, enseñar, flechero, hundir, maestro, mostrar y saciar, pues imagínate todo lo que viene a lo largo de esta palabra Torah o lo que nosotros conocemos como ley, ¿sí? Entonces, eso es algo que podemos ver. Entonces, esta ley que está hablando acá el salmista, pues a qué ley se está refiriendo a la ley dada a Moisés. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo el término Torah, ¿sí? Ya podemos ir avanzando con lo que venimos hablando del estudio, ¿sí? Entonces, esta revelación de la ley de Moisés que tenemos desde la creación, pues Moisés se le reveló todo lo que fue desde la creación, ¿no? Entonces, algo que vemos es que nosotros, y esta letra, ¿sí? Esta letra Bet que ahorita tenemos, si vemos y hay varios significados, o sea, a nivel de rabínicos, lo que dicen es que Dios nos quiso revelar solo lo que está acá enfrente, ¿sí? O sea, solo lo que podemos ver de frente, solo lo que podemos entender de las escrituras de la ley de Moisés. Todo lo demás, o sea, lo que está arriba, lo que está detrás y lo que está debajo, no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque se nos sale de eh, de nuestra perspectiva, de nuestra imaginación, de nuestra mente, de realmente hasta de nuestra capacidad, ¿sí? Lo único que nosotros podemos entender, pues, es lo que está adelante de nosotros. Por eso es que ellos tienen un concepto muy diferente de lo que nosotros entendemos por ver hacia el futuro y volver al pasado, ¿cierto? Recordemos lo que Rafa nos recordó, nos enseñó la clase pasada. Lo que piensan los judíos acerca del futuro. Ellos, ¿cómo ven el futuro? El futuro no lo miran, digamos, en perspectiva hacia el presente. Nosotros estamos mirando al futuro. No, yo hablo del futuro y es hacia el frente, ¿cierto? Como lo que yo espero que venga, ¿cierto? Lo vemos así nosotros en nuestra cultura. Ellos en su cultura lo ven y dicen cuando hablan del futuro, van señalando hacia atrás porque es algo que no ven, porque es algo que no han recorrido, porque es algo que no saben qué es lo que va a venir. Puede que sea bueno, malo, incierto, feliz, dichoso, puede venir muchas cosas, pero no se sabe qué es el futuro, ¿sí?
Por eso, y eso es lo mismo que nosotros cuando vamos caminando en la calle, nos podemos ver todo lo que está a nuestro al frente, pero atrás no podemos, ¿cierto? No sabemos qué es lo que está pasando atrás. Puede que haya un estrellón, pero si el ruido no lo indica, ni nos sabemos ni nos damos por enterados, ¿cierto? Eso es algo que, por eso, el futuro para el hebreo, para el judaísmo, es hacia atrás, ¿sí? Y lo que tenemos hacia el frente, ¿qué es? El pasado. ¿Por qué el pasado? Porque es lo que conocemos, porque es lo que se nos ha revelado, porque es lo que hemos podido vivir, ¿sí? Entonces, con esta perspectiva, también vamos a entender acerca de la instrucción de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué no se nos ha revelado todo lo que tenemos acá? Porque es el futuro, porque es solo lo que Dios tiene para él, ¿sí? Por eso nosotros debemos de enfocarnos solo en qué, en lo que realmente se nos ha revelado, que son las escrituras. Lo que tenemos en nuestras manos actualmente ya serían qué, los 66 libros de la Biblia, ¿sí? Eso es algo que debemos hacerlo. Ya lo que está fuera de las escrituras, pues ¿para qué enfocarnos en eso? ¿Para qué indagar en eso? Cuando realmente, por más que nosotros queramos entender cómo Dios sostiene al universo o cómo el universo se sostiene por sí mismo, que los hace girar y que no pierdan ni un centímetro ni se pierdan ni se muevan ni un centímetro ni nada, ¿sí? Sino que mantengan su distancia y no se pierdan, ¿cierto? Pues en vez de buscar por qué pasa todo eso, enfocarnos a lo que realmente Él nos ha querido revelar, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que estar enfocados en lo que se nos reveló. Dejarle a Dios esta parte, lo que desconocemos, lo que no conocemos, ese futuro, pues dejarlo solo en manos de quién, en perspectiva de quién, de Dios, ¿sí? Porque Él lo diseñó y esto también nos lo dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Eterno o a Jehová como nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? De estos 5 libros, del Pentateuco, de lo que nosotros conocemos como la ley dada a Moisés. ¿Listo? En Colosenses 2:8 también nos dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías u huecas sutilezas. ¿A qué llamaríamos huecas sutilezas o filosofías vanas? Pues a todas estas teorías que hablamos al principio. Por eso era importante tenerlas en cuenta y saber de qué estábamos hablando. ¿Sí? Todo esto que el hombre puede decir y puede inventarse, pero no tiene realmente evidencias científicas, no tiene evidencias concretas de que realmente eso es así. ¿Ustedes cómo se imaginan que una tortuga sostenga el universo, fuera eso 4 elefantes sostengan a la tortuga y después otra tortuga sostenga a esos 4 elefantes y así sucesivamente hasta el infinito? ¿Sí? Hay una teoría que está así acerca del universo. No sé si ustedes la han escuchado, ¿sí? Entonces, pues imagínate eso. Yo creo que eso sería tener más fe, porque ¿cómo va a sobrevivir una tortuga allá sin aire, sin agua, sin comida, sin algas, sin nada, ¿cierto? O los elefantes sin comer maní, sin poder y volando, imagínense, no tienen alas, ¿sí? Imagínense, pues peor, ¿cierto? Entonces, eso es algo que yo diría, y debemos de tener mucho más fe, creer esas teorías que creer que realmente hay un Dios vivo, que realmente hay un diseñador detrás de todo lo que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso Pablo nos dice, nadie nos engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los pensamientos, las filosofías de hombres, conforme a los rudimentos de este mundo. Cuando habla de rudimentos, conforme a lo que el hombre piensa, conforme a lo que el mundo piensa o dice que esos son los cimientos que nosotros debemos de tener, ¿sí? Y no según Cristo, y no según de Jesucristo, porque en él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita toda la plenitud de Dios? En Jesucristo. No lo está diciendo Pablo, no lo digo yo, lo está diciendo las escrituras, ¿no? Este es un tema que ya vamos a ir más adelante conociendo el por qué esto de la deidad en Jesucristo lo vamos a tocar un poquito también con la palabra Elohim o Dios que nos habla acá también en este Génesis 1:1. ¿Listo? Entonces, ahí vemos esta parte y en Salmo 119:29 también nos dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu instrucción, tu mandamiento, tu camino, ¿sí? Solo también se traduce Torah, ¿sí? Ya para que ustedes lo verifiquen, lo vimos ahorita hace poquito. Entonces, ¿qué es? En tu misericordia, por tu amor, por tu piedad, fue que nos concedió ¿qué? La instrucción, el cómo yo me puedo guiar, en cómo yo me puedo guiar, en cómo yo puedo caminar seguro. Y algo que siempre lo he dicho cuando hablamos de la palabra Torah o de la palabra ley o de la palabra instrucción, ¿sí? Yo les he dicho que ese es el manual, incluso en muchas veces nosotros decimos la Biblia es el manual de nuestro maestro, ¿cierto? Que nos dejó a nosotros. Ese manual del carpintero que nos diseñó, ¿cierto? Y nos estableció a nosotros. Pues eso es lo que es primordialmente los primeros 5 libros, porque ahí es donde están la mayoría de instrucciones que el Eterno nos dejó a nosotros para cómo cuidarnos. ¿Tú cómo te vas a cuidar de la lepra? Ahí te lo dice. ¿Tú cómo te vas a cuidar y te va a decir, mira, no seas chismoso, no seas jactancioso, no seas vicioso? Todo eso te lo dice ¿dónde? En la ley dada a Moisés, ¿sí? Todo eso te lo está hablando allí, te lo deja muy claro y eso lo hace con el fin de ¿qué? Pues de que yo no pelee con mi prójimo, de que yo no guarde rencor, de que yo no sea piedra de tropiezo, sino que realmente nos mostremos eso que dijo Jesucristo, amados los unos a los otros como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Entonces, imagínense el entender todo eso y el empezar nosotros poderlo aplicar, pues empezamos a dar eso, ¿listo? Otra manera de ver esto y de ver realmente, encontrar esto, el simbolismo de esto, es que esta letra Bet significa casa, ¿sí? Ya lo vimos con algo, un poquito un simbolismo más allá, ahorita lo vamos a ver con la representación. Esta es la representación que para la época, digamos, prehistórica, por así decirlo, ¿sí? La época bien antigua, para la época de Moisés, ¿sí? Ellos entendían esto como casa. ¿Por qué vemos esto como casa? Nosotros diríamos, no, eso para nosotros puede ser un caracol, una espiral, pero menos una casa, ¿cierto? Pues para ellos esto era una casa porque así era como hacían sus tiendas de campaña, ¿sí? Ellos no tenían la disposición de hacer 3, 4, 5 cuartos en una tienda de campaña, imagínense, ¿sí? Todos casi dormían en una sola habitación y el resto era para la sala y eso sí tenían buen material y todo eso, pues hacían ya su carpa o su casa un poco más grande, ¿cierto? Pero eso era dependiendo de su calidad de, digamos, también de plata o de economía que tuviera, ¿no? Entonces, esta representación también lo podemos ver como el tabernáculo de Dios. Por eso esa dualidad que estábamos viendo anteriormente en cambio a los dos, digamos, al sentido espiritual y al sentido físico. Sí, hay un tabernáculo espiritual, hay un tabernáculo allí en el cielo, que fue el que Dios le mostró a Moisés para poder hacer el tabernáculo de acá de la tierra, ¿cierto? Es un ejemplo muy claro acerca de esta casa o de esto que nosotros estamos viendo, aunque ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Rafi, Perdón, ¿te vas Juliet, a decir ¿puedo? algo? Nada más un comentario rápido. Dale, Rafi. Recordemos que la Torah, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura,
el Señor se los dio a Moisés en el 1500, entre el 1400 y el 1500 antes de Cristo, ¿no? Antes del Mesías. O sea, quiere decir que estamos hablando de hace alrededor de 3400, 3500 años. Entonces, pues obviamente por eso ese pictograma que tú muestras, como la ves, ellos, como tú lo dijiste, pues vivían en tiendas de campaña. Entonces, ellos acostumbraban a darle esta forma a las tiendas en donde había una entrada. No sé si la quiera señalar, Juliet, por favor, donde había una entrada y hay una división en dos partes, porque ellos acostumbraban que las mujeres dormían en un lado y los hombres dormían en el otro lado. Por eso está esa división. Entonces, ese es el pictograma con el que, y es como si estuviéramos viendo la tienda desde arriba, ¿sí? Entonces, es por eso que ellos utilizan ese símbolo para casa y que ellos cuando lo veían, inmediatamente lo entendían. Ujú. Vale, Rafita, gracias. Entonces, si vemos ese tabernáculo, ¿sí? O esa casa, porque pues realmente es el lugar donde habita la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo, ¿cierto? Y pues vemos que Dios diseñó una casa, o sea, todo lo que conocemos hoy en día como el mundo, el universo, es una casa que el Eterno diseñó para algo, para alguien con un propósito, ¿sí? Que el cual vamos a ir entendiendo poquito a poquito con esta palabra. O bueno, con la siguiente que es Rechit, ¿sí? Acá, cuando hablamos de casa, ¿sí? Y esto nos lo dice en Juan 1:14, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y habitó, hizo su casa entre nosotros, ¿sí? Y vimos su gloria como del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, esta casa que nosotros vemos como universo, o sea, no vamos a ver una casa de 4 paredes como la que ustedes tienen, no. O sea, váyanse hasta el universo, las estrellas, más allá del sol. Incluso hoy en día los científicos dicen que el universo va expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose, ¿no? Pues esa es la grandeza de la casa que Dios diseñó, ¿sí? Que Dios hizo, que Dios creó, ¿sí? En el cual, ¿qué quiere mostrar? En esa casa, él quiere mostrar su gobierno, porque pues, ¿qué es lo que hace el principal de la casa? Gobierna la casa, da un orden, da ciertas cosas específicas para que esa casa se mantenga y pueda seguir siendo sólida, ¿cierto? Por eso él es el principal de la casa. Por eso vemos también que en el jardín del Edén, pues vemos cómo es la casa, esa casa que Dios quería, cómo es ese lugar que todos añoramos estar, ¿cierto? De estar delante de la presencia de Dios, en un lugar donde podamos caminar tranquilos, confiados, sin peligro a que yo salga y vaya y me atraquen, vayan y me hieran, vayan y me pasen cosas, sino en un lugar totalmente bonito, totalmente bello, ¿sí? En el cual pues vamos a poder ver y entender realmente lo que Dios está dando. Dime, Albita, o dinos más bien. Sí, que esta explicación entonces es porque, básicamente es porque si el alefato comienza con la A, la Torá no arranca con esa letra. Si Dios es un Dios de orden, ¿por qué arranca con la Bet? Esta explicación se basa entonces de que Dios lo que quería era que nosotros sepamos por qué motivo arrancamos con la Bet, qué es lo que nos concierne a nosotros y que no le interesa o darnos más explicaciones, sino acerca de lo que a nosotros nos concierne, que es la creación de la tierra y los cielos, sí, lo que Dios creó y que arranca con esta letra, con la segunda. ¿Por qué no arrancó con la Aleph? Que es el cuestionamiento. Si es un Dios de orden, ¿por qué no comenzó con la Aleph? Si el alefato empieza ahí, sí, Ajá, eso sí, para ajá. ubicar un poquito por qué la explicación tan, digamos, profunda. ¿Por qué ¿Sí? no
Dime, ¿tú estás preguntando o estás aclarando? No, Sí, sí, lo que pues está haciendo Patti como un es recuento. aclarando, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, quería Así como, es. porque como que de repente nos profundizamos mucho y de pronto para no perder la hilo. pista, ¿no? De Ujú. qué es lo que estamos viendo, porque de un momento a otro como que estamos viendo las letras y volver otra vez a retomar el por qué se está hablando de eso, ¿sí? Era eso lo que quería aclarar. Vale, Gracias, gracias, Patti. Albita. Sí, Sí, de hecho, nada más si me lo permites, Juliet, dale, obviamente Rafita. sí, tiene esta explicación por qué es, por qué empieza con la Bet, que es la segunda letra del alefato, y por qué no con la Aleph, ¿no? Que es la primera. Y obviamente este versículo con el que empezó a explicarnos Juliet, que dice, en la traducción que nosotros tenemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? En hebreo que dice, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Entonces, ¿qué es lo que crea el Señor? Y por eso es con lo primero que empieza. Creó una habitación, creó una casa, ¿sí? ¿Para quién? Para su creación, ¿no? Y por eso es que empieza con la letra Bet. Ujú, Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque lo que tenía en mente el Eterno, ujú, era cuando hizo la creación, es que realmente lo que quería era construir una casa, ¿sí? Un tabernáculo, como también lo está explicando Juliet, y ahorita decimos por qué tabernáculo, ¿sí? En la que habitaría él con el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor quería tener intimidad con el hombre, que así como con Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿no? Del huerto que estaba en Edén, porque también vamos a ver después eso, que no es el Edén, el jardín del Edén, sino es el huerto que estaba en el Edén, que no es lo mismo. Entonces, quería tener esa casa para convivir con nosotros, así como lo hacía con Adán y Eva, porque cuando vivían en el Edén Adán y Eva, inclusive el Señor hablaba directamente a ellos. ¿Qué quiere decir? Que el universo es la habitación del eterno y del hombre, aunque sabemos que al Señor, a Dios, nada lo puede contener, ¿no? Entonces, pero gracias, Patti, por la aclaración. ujú. Exactamente, igual eso lo íbamos a ir adelantando, pero pues sí, vale la aclaración, porque pues realmente es importante saber que Dios pues diseñó esta casa, por eso es que el significado que antes estábamos viendo, es decir, acá que no hay algo que nosotros ya no podemos ver, hay cosas que se nos salen de nuestro entendimiento y que es mejor enfocarnos en lo que conocemos, en lo que el Eterno, lo que Dios nos quiso mostrar o no, y nos quiere seguir mostrando, ¿sí? Porque su revelación todavía ahorita todavía está dispuesta al entendimiento de aquel que quiera acercarse a Dios, ¿no? Y eso es realmente lo que tenemos. Dime, Rafita. Sí, y perdón, Juliet, por ejemplo, ahí en Juan 1:14, inclusive lo marcaste en amarillo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y de hecho, cuando lo lees en hebreo, dice, tabernaculizó entre nosotros. ¿No? ¿Por qué? Porque pues en el tabernáculo se manifestaba la presencia del Señor. Y entonces Ujú, cuando ese verbo, cuando ese logos, cuando ese memra, cuando ese dabar, o sea, cuando la palabra hecha carne, Jesús, viene a este mundo, precisamente vino a habitar con nosotros. Y por eso es que pudimos, como dice allí Juan, ver su gloria, ¿no? Imagínense los que pudieron estar en presencia de nuestro Mesías ujú. aquí en la tierra. Exactamente. Entonces, Des- perdón, Juliet. Dale. Entonces, lo que creó Dios, o sea, el universo es como el tabernáculo que quería Dios para convivir el hombre y él, como un Exactamente. tabernáculo. Sí. O sea, no solo convivir, sino mostrar su reino. O sea, mostrar cómo Dios iba a ser soberano, pero que iba a cohabitar con nosotros, iba a tener un pueblo, ya ahorita lo vamos a ver
más adelante, cómo es que él quiso hacer la casa, cómo es que él diseñó esta casa y para quién, o sea, con qué propósito, ¿sí? Porque pues hasta ahora estamos, por eso les digo, vamos a, estamos ahí poquito a poquito, sino que pues se me están adelantando, ¿sí? Ustedes saben que yo voy poco a poco, yo voy introduciendo las cosas, pues también ¿para qué? Para que vayamos suavecito con todos los que están acá, ¿sí? Denme un segundo y ya vamos a ir redondeando acá para que lo podamos entender mejor, ¿sí? Es decir, lo que todos están diciendo es lo correcto, es decir, el Eterno vino a hacer su morada o hizo, mejor dicho, creó una habitación, ¿sí? Creó una casa, creó una morada donde nosotros pudiéramos vivir, donde nosotros pudiéramos existir, con el fin de que de Él mostrarnos su gobierno, de Él mostrarnos su amor. Recordemos que Él es un Dios dador, un Dios que todo lo quiere dar, ¿sí? Y a eso es a lo que Él nos lleva, a mostrarnos todo acerca de lo que Él quiere hacer con nosotros. Otra cosa es que en el jardín del Edén o en el huerto del Edén, como lo dice Rafita, nosotros fallamos, nosotros no seguimos ese primer mandato que solo teníamos que seguir era que no coma el fruto prohibido, ¿cierto? Ese fruto del bien y del mal, o el conocimiento del bien y del mal, no comas de esto. Teníamos 100 árboles, 1000 árboles, yo creo que teníamos más de 1 millón de árboles, conociendo todos los frutos que hoy hay en el mundo, solo teníamos uno al cual no teníamos que mirar o digamos no comer, pero nos fuimos a través de ello y después empezó nuestra decadencia, ¿cierto? Y ya después Dios empieza a través de los jueces, a través de un liderazgo como el de Moisés, a través del liderazgo como reyes como David, como Salomón, empieza a mostrar el tipo de gobierno que él quiere hacer acá en la tierra, ¿sí? Ese tipo de gobierno donde él quiere liderar totalmente bajo su luz, bajo su autoridad, que sería un gobierno totalmente diferente al del qué, al del hombre, ¿sí? Eh, Eso es algo que él quiere mostrar y que lo va a mostrar y que lo mostró en cierta parte a través de la monarquía. Digo hasta en cierta parte porque pues de lógico estaba guiando por hombres. No todos siguieron al pie de la letra lo que Dios pidió, ¿cierto? Podríamos decir que David fue uno de los que más se acercó, más se asemejó, ¿sí? A lo que Dios quería como restauración, como quería que su reino se pusiera acá en la tierra. Lo hemos visto. Es lo mismo cuando estuvo al mando de Samuel, ¿sí? Cómo hubo un reinado en paz, cómo un reinado de todo, pero pues se necesitaba quitar esa transgresión, quitar ese pecado que todos tenemos, ¿cierto? Por eso, pues fue que digamos que hasta cierto punto pudo llegar esa muestra de gobierno que Dios quiere, aunque todavía nos quiere mostrar ese tipo de gobierno, ¿sí? Vamos a entender la siguiente palabra, que es la que nos va a complementar el propósito de esa casa. ¿Para quién va a ser esa casa? ¿Por qué está dispuesta esa casa? ¿Sí? Que es algo que nos da la segunda palabra. No lo podemos concluir solo con la primera, solo entendiendo la letra bet, sino entendiendo también el siguiente, principio, ¿sí? Esa palabra que a veces tenemos, digamos, muy perdidas y que realmente no solo significa principio. Significa cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio, ¿sí? Entonces, si vemos, pues, podemos cambiar acá y podríamos decir, en primicia creó Dios los cielos y la tierra. Cambia un poquito más la perspectiva, ¿cierto? De lo que realmente nosotros entendemos. Es decir, Dios creó lo mejor de lo mejor a lo largo de este universo. Por eso nos maravillamos al ver el universo como tal, al ver lo que está fuera de nuestros límites o al ver salir y ver una isla totalmente virgen. Nos asombramos de ver las maravillas que hay en ella, nos asombramos incluso de ver cómo un sapo brinca, de un perro, cómo hace sus locuras, ¿sí? Todas esas cosas nos maravillamos porque es creación de Dios y a veces lo perdemos de lugar, ¿sí? O de vista, ¿sí?
Entonces, quiere decir que en principio, no es que haya sido, no es que en principio creo, o en lo principio, lo primordial de todo, es decir, a nivel cronológico, lo primero que creó fue los cielos y la tierra. Realmente no. Ya existía el mundo espiritual, ya estaba el mundo espiritual, ya había pasado ciertas cosas a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, no es, por eso es que hay ciertas cosas que se nos salen de nuestro entendimiento, de las cuales es mejor, como les estaba diciendo con la letra, es mejor no enfocarnos en eso, sino enfocarnos en lo que realmente se nos reveló, en lo que realmente tenemos aquí escrito en las escrituras, ¿sí? Vamos a ver que esta palabra rechit viene también de una raíz y su raíz viene siendo rosh, ¿sí? Que es cabeza. ¿Listo? Para que entendamos que viene a ser un poquito más allá acerca de esto. ¿Listo? Que viene a ser alto, cabecera, cabeza, también cúspide, o sea, lo más alto, ¿sí? O sea, toda la creación de Dios fue lo más alto que Él hizo para cierto objetivo. Fue algo que Él hizo para mostrarnos realmente su luz, su amor, su bondad. Dime, Luz. Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo están? Yo quería leerles en la Kadosh, ellos traducen, en el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Entonces, yo creo que ahí también se entiende que en el principio Elohim Aleph Tav es, ¿quién es el Aleph Tav? Dijo, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega porque lo dijeron en griego. Yo creo que también allí está haciendo referencia al mismo que es la cabeza de la iglesia, a Yeshua. Ujú. O sea, como que fue él mismo el que pasó a esto como la luz de primer día que vino a ser la creación de todo lo que nosotros conocemos aquí y ahora y en esta dimensión del universo en que nosotros estamos. Ujú. Exactamente, sí, y lo vimos en las primeras frases, en la primera traducción que yo les mostré acerca de solo esta palabra de en principio o berechit, ¿sí? Lo vimos como todo nos llevaba a quién? A Jesucristo, ¿sí? A aquel que realmente nos salvó y dio todo por nosotros. Por eso también dicen Deuteronomio, o bueno, en Éxodo 12:2, ¿sí? Que no lo habíamos visto, este mes os será principio de los meses, es decir, no es que antes no haya visto meses, ya había meses, pero ¿qué dice? De ahora en adelante, ¿sí? Ahora este va a ser la primicia de todos los meses, es más o menos lo que Dios le está diciendo ahí. Para vosotros será el primero en los meses del año, ¿sí? Ya en Deuteronomio 28:13 dice, te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres que los mandamientos del Eterno tu Dios o de Jehová tu Dios, que te ordeno, que te ordenó hoy para que los guardes y los cumplas. ¿Cuáles mandamientos? ¿A cuáles está refiriendo otra vez? Al Pentateuco, a la ley dada a Moisés, ¿sí? Porque la mayoría de mandamientos están ahí. Dios sí toca, Jesucristo también toca ciertos mandamientos, pero todos están en la ley dada a Moisés, ¿sí? Todos están escritos allá, todos nos devuelven a estos 5 primeros libros, por eso es la importancia de entenderlos y nos lleva a que realmente vamos a ser cabeza, no cola, y si quiere ser cabeza, si realmente quiere ser principal, si realmente quiere ser reconocido por Dios, pues ¿qué tenemos que hacer? Empezar a guardar sus mandamientos. Isaías 45:21 dice Luz. Dice, proclamad y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y todo lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ninguno otro fuera de mí, ¿cierto? Imagínense esto que acá nos declara Luz o que nos ayuda a entender, ¿no? Dime, Luz. Ay, yo tengo la pechita y me gusta como la versión porque se lee como un poquito más claro. Ujú. Dice, declaren y acérquense.
que entren juntos en consejo. ¿Quién anunció esto desde la antigüedad? Desde el principio yo soy Yahweh, no hay más Dios fuera de mí. Dios justo y salvador, no hay más fuera de mí. Acérquense a mí todos los extremos de la tierra para que sean salvos, porque yo soy Yahweh y no hay más. Ujú. Entonces, ahí nuevamente como resaltando desde el principio cómo está unida, ¿no? El Yeshua haciéndose ver como ese principio de todo, ¿no? En esta dimensión. Exactamente, sí. Y vamos a ver que no solo es eso, sino que ya empieza a ver también como lo mejor de lo mejor, ¿sí? Por eso si vemos acá, dice en el principio del reinado de Joacín, en Jeremías 26:1, vamos a ver que esto ya nos habla acerca de los reinados. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino palabra del Eterno diciendo, en el principio, pero no está marcando en el primer año, y si ustedes leen más adelante, no está marcando solo el primer año, sino un tiempo específico, el más grande, la primicia o lo mejor que este rey pudo tener. Y esto lo podemos también ver en Jeremías 28:1, dice, y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo. Entonces acá está hablando de que en el principio, no en el primer año de su reinado, sino el cual año, en el cuarto año, está hablando en lo mejor de su reinado, se presentó este profeta a hablarle, ¿sí? Imagínense lo que está diciendo, o sea, en las primicias, en lo primero, en lo primordial, en lo más grande, ¿sí? Que está viendo ahí. Por eso vamos a ver que el principio, o esta palabra principio que vemos acá, no es temporal, no es cronológico, ¿sí? Por eso esa diferencia o ese, digamos, de contraste o ese conflicto que tiene la ciencia con las escrituras, porque Dios pudo haber hecho todo a su debido momento, pudieron haber pasado siglos en medio de esta creación del cielo y la tierra. Pudieron haber pasado milenios, pudieron haber pasado miles y miles de años. ¿Por qué? Porque el primer día donde lo cuenta acá en el primer versículo. Les hago la pregunta. El primer día lo cuenta directamente acá en el primer versículo donde dice que creó Dios los cielos y la tierra. No, lo cuenta creo que hasta el 5, creo. Exactamente. No lo cuenta acá directamente, no lo cuenta, es decir, desde acá no hay un tiempo cronológico, acá todavía no se ha creado el tiempo cronológico. ¿Cuándo es que se empieza a crear? Cuando dice esta fue la mañana y fue la tarde y la mañana del día primero, ¿sí? Ahí es que ya se empieza a hablar de un tiempo cronológico. Lo de antes es un tiempo indeterminado, es un tiempo que no lo podemos basar en lo que hoy conocemos como minutos, segundos y toda esta parte, ¿sí? No lo podemos manejar en este aspecto. Por eso, en primicia, o sea, de lo mejor fue que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y esto nos lleva a que también a la fiesta de primicias. Nos recuerda esta fiesta donde nosotros tenemos que ir y dar lo mejor, escoger lo mejor. No era de ir y dar lo feíto, ¿sí? Porque incluso Dios exhortaba mucho a que era lo mejor, ¿cierto? Que no estuviera enferma, que no tuviera defecto, que no tuviera nada de eso. Pues lo mismo Dios hizo con nosotros. Él nos dio el ejemplo, ¿sí? Él formó todo esto, nos dio todo, incluso te creó a ti con la mayor perfección, de lo mejor a lo mejor te escogió a ti, te creó, te diseñó, te formó, ¿sí? Por eso es que todos somos tan únicos y tan diferentes, ¿sí? No somos iguales, no hay dos Rocíos, no hay dos Juan, no hay tres Auroras, no hay dos Pedros, no hay cinco Rafael, no, todos somos únicos.
¿sí? En todos los aspectos, ¿sí? Somos únicos y Él fue el que nos creó como esa parte única de su creación, ¿sí? Como esa primicia a lo largo de todo lo que Él creó al ser humano, ¿sí? Por eso en Números 18:12 podemos cómo se pone o se traduce esta palabra de mejor manera, ¿sí? En Números 18:12 nos dice de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti las he dado, ¿sí? Si nosotros lo miramos en otra versión, perdón, acá lo tengo acá. Creo que pena acá le puse el que no era. Es todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten al Señor, te las daré a ti. Eso es lo que quiere decir acá con lo mejor de lo mejor, ¿sí? No es que le vamos a dar algo pequeño, algo circunstancial, no, sino que Él nos dio lo mejor de lo mejor. Por eso la creación tan sublime, nos maravillamos al ver realmente su perfección, ¿no? Y esto también nos lleva al Salmo 111:10, ¿sí? Que dice el principio de la sabiduría, ¿sí? El rechit de la sabiduría, la primicia de la sabiduría es el temor. ¿De quién? Del Eterno, ¿sí? Buen entendimiento tienen dos que practican sus mandamientos y su loor permanece para siempre. Si nosotros miramos en principio de sabiduría y si ponemos también esto, digamos acá, cambiando un poquito, en vez de ponerle principio, sino con sabiduría, ¿sí? Con la sabiduría del Eterno creó Dios los cielos y la tierra, pues podemos entender mucho mejor el diseño que Él hizo. Porque realmente ustedes creen que Él no necesitó inteligencia para crear este universo, que Él no necesitó sabiduría, que Él no necesitó de un plan eh, detallado, incluso para hacer las células, para hacer tu cabello, para hacer tus ojos, para hacer las manos, yendo solo en lo que más así cercano, pero imagínate a crear galaxias, cuántas galaxias no existen, cuántos lunas, bueno, todo esto que hay en el espacio, ¿sí? ¿Ustedes creen que no se necesitó de un diseñador pensante sabio que utilizara su sabiduría para hacer todo esto? Realmente sí, ¿cierto? Por eso podemos tener de realmente que con sabiduría el Eterno creó todo, que Dios creó Dios los cielos y la tierra con sabiduría, con su inteligencia, con su poder, ¿no? Imagínate. Podemos entender mucho mejor todo esto. Juan nos dice, claro que sí, son incomparables las condiciones específicas de la Tierra para que se pueda dar vida desde la gravedad. Si fuera mayor o menor la vida, no se podría desarrollar, por poner un ejemplo. Exactamente, ¿sí? Imagínense, o sea, y solo nomás salgamos del espacio sin nada, a ver si podamos sobrevivir. Pues imagínate, ¿cierto? Yo creo que no sobreviviríamos. Entonces Dios diseñó todo de una manera tan perfecta, ¿cierto? Que realmente lo hizo con inteligencia, con sabiduría, ¿sí? Entonces, Entonces, Juliet, perdón, dime, Aurora. entonces pudiera traducirse como que es su mejor, su más preciado tesoro, creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Como un tesoro para él, como su mejor creación, su más preciado tesoro. No tanto para él, sino más bien Bueno, para nosotros. O sea, por un claro. propósito, él creó todo eso, pues él no necesita, él, imagínate, o sea, se sobrepasa de todo nuestro entendimiento, ¿no? Tiene cosas mucho mejores allá en el cielo, ¿sí? Todo lo que hay acá es una sombra de lo que está realmente allí a nivel espiritual. ¿M? Sí, pero yo me refiero a todo lo que es la creación, o sea, Ujú. todo el universo y todo.
Sí, exactamente. Dios lo creó realmente como algo muy importante que Él quería mostrarnos. Por eso vemos que otra posible traducción es, entonces, sería como una habitación, un cuarto lleno de lo mejor que podríamos ver o existir, ¿sí? Como tú dices, un tesoro que Él hizo o diseñó con un propósito, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el propósito. Acá es donde vamos a redondear la idea que muchos ya estaban diciendo, que Rafita, Patti, estaban diciendo al comienzo, ¿sí? Que por eso yo dije vamos poco a poco, porque pues nos toca verlo también con las escrituras. No solo decir, sí, Él nos creó, nos diseñó y nos puso acá y nos, ¿sí? Sino también toca verlo como nos lo dice a nivel escritural. Dice en Jeremías 2:3. Dice, Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, más venía sobre ellos, dice el Eterno. Acá cuando dice, Santo era Israel al Eterno, primicia de sus nuevos frutos. ¿Quién es primicia? Israel. Dios apartó a Israel como su primicia, como aquel pueblo que iba a dar a conocer todo lo que era Dios, ¿sí? O sea, hizo su casa, ¿sí? Hizo toda esta casa, ¿para quién? Para Israel. ¿Quién es Israel? ¿Quién me puede decir quién es Israel? O a nivel escritural, a nivel bíblico, a nivel de Dios, ¿qué quiere decir Israel? ¿O qué debería ser Israel? Gobernado por Dios. Exactamente, es aquel que se deja gobernar por Dios, es aquel que se deja seguir bajo su sabiduría, ¿sí? Por eso vemos en Salmos, y recordemos otra vez Salmos 111:10, que dice, en principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Por eso también lo vemos en Proverbios, ¿sí? Que nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? ¿Y cuál es el temor a Dios? ¿Qué es lo que nosotros sabemos como el temor a Dios? Pues eso lo dice Proverbios 13:8, si no estoy mal, me corrigen. En Proverbios 13:8 nos dice, eh, el temor de Dios es que el aborrecer el mal. ¿Dónde nosotros encontramos cómo nosotros saber qué es bueno y qué es malo? ¿Dónde lo encontramos a lo largo de todas las escrituras? En la Torá. Exactamente, en la ley dada a Moisés, en el Pentateuco, te ganaron, Juan. Los mandamientos. Exactamente. Eso es algo que vemos acá, ¿sí? Y que si nosotros, entonces acá ya tendríamos dos cosas. Tenemos que Dios nos dio sus instrucciones para que el pueblo de Israel pueda vivir bajo esta primicia, bajo este hogar, bajo esta habitación que Él diseñó, ¿sí? Imagínense cómo vamos, ¿no? Vamos bien, vamos entendiendo hasta el momento. Fuera de eso, no solo eso, sino también necesitamos a alguien mucho más importante que Israel. En Apocalipsis 1:5 nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Colosenses 1:15 también nos complementa la idea. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, el Rosh del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es decir, que ¿qué? ¿Qué vemos acá? ¿Quién es el que está hablando acá? De Yeshua, de Jesucristo.
de aquel que dio la vida por todos nosotros, el que vino y cohabitó con nosotros, el que vino y murió por nosotros y nos libró de nuestros pecados, él vino y nos dio esta potestad de nosotros poder entrar en pacto también con él. Imagínate, él es la primicia, él es el todo, él estuvo en el antes, en el después y estará en el futuro, ¿no? Estará en el ahora también, está en el ahora, ¿no? Entonces vemos todo esto cómo se conecta también con Jesucristo. Entonces, este lugar, esta casa que vemos con la letra Bet, está diseñado bajo el propósito de que toda la creación muestre el reino de Dios. Tenemos una constitución, tenemos un principal y tenemos un pueblo a quien dirigir, ¿no? Eh, Dímelos. sí, esa parte de Colosenses 1:15 al inicio, él es la imagen de Dios invisible, haciendo otra vez el énfasis en lo que ya comentaste, el primogénito de toda creación. Y acá en la flechita dice, el primogénito de todas las creaciones. O sea, no solamente la creación esta de cielo y tierra que estamos hablando del universo, sino que fue el primogénito del anterior y de todo cuanto existe y en todo cuanto fue hecho. O sea, él fue la primera creación del Eterno, fue el Reshit del Eterno, el primero es Yeshua. Y a partir de él, que es la almendra, sale todo lo demás, todo lo creado. Entonces, es súper lindo cómo entender, o sea, cómo ir viendo a través de la escritura, cómo Yeshua siempre ha estado con el Padre y cómo ha sido siempre el reshit, o sea, la cabeza, la primicia, lo primero, no solamente de esta, de toda la creación y de todo cuanto existe, en lo visible y lo invisible, entendiéndolo de esa manera, lo visible para nosotros, que es este universo, pero también lo invisible, que es el mundo espiritual, y yo digo, bueno, yo hago referencia a eso siempre como en la dimensión donde está el Eterno, ¿no? Porque esa es otra dimensión. Ujú. Perdón, ahí nada más un comentario. Dale, Fíjate, Rafita. Luz, y saludos. Fíjate que allí hay que tener también un poco de cuidado y a lo mejor y sería bueno analizar eso desde el paleohebreo, porque el, vamos a ver más adelante precisamente que en el hebreo, por ejemplo, tú dices, de todas las creaciones, ¿sí? Y eso es una traducción. Y entonces vamos a ver cómo en el hebreo el plural lo da la terminación IM, ¿sí? Pero eso, o sea, hay palabras que solamente se dicen en plural, pero lo que hace que sea plural o singular es realmente el verbo que lo va a conjugar. Entonces, yo no quiero adelantarme porque ya me adelanté 2 veces con Juliet. Ajá. Sí, dice Juliet que sí, pero Sí, cuidado, porque estamos todos de acuerdo de que sí está lo espiritual y está lo terrenal, pero a lo mejor y no se refiere, porque mira, muchos pudieran interpretar inclusive y decir, ah, ¿sabes qué? Que que entonces hay varias creaciones y por eso hay vida en otros planetas, en otros universos, mm, ¿sí? Y lo pueden dar por hecho. Pero nosotros a ti te entendemos perfectamente que está hablando del ámbito espiritual y el terrenal. Pero te repito, hay que ver cómo está escrito, porque hay que ver el verbo que le antecede, ¿sí? O sea, la palabra que le antecede, Rafa, porque si pero la fíjate palabra que que le antecede es plural, entonces sí está hablando de creaciones, pero si la palabra que le antecede es singular, entonces está hablando solamente de una creación. Pero tú Pero sabes vamos que a me llama la avanzar después. atención que Sí, en la versión que lee Dios mío, Señor. En la versión que leímos dice de toda creación. O sea, ajá. es de toda creación, pero no de toda la creación. Pero, y en esta otra dice de todas las creaciones. Entonces, es como de alguna manera hay un plural allí, porque es de toda creación.
como si yo Sí, dijera de todo hombre. sí, Entonces, puedo decir de todo hombre o de todos los hombres. Y de pronto ambos al final, ambas versiones que leímos, está traduciendo como lo mismo. ¿Qué versión estás, perdón, qué versículo estás leyendo, Luz? Colosenses 1:15. Ah, ok, ahora vamos a considerar algo allí. En Colosenses ya está, Está en la griego. escritura ya fue en griego, En griego, sí, ¿sí? ese está en Ya no se griego. puede ir a las reglas gramaticales hebreas. Ese está en griego, sí. Ajá. Pero Exacto. vamos Pero a me tener llama la mucho cuidado. atención que las dos versiones al Sí, final traducen lo mismo, como si yo dijera todo hombre o todos los hombres. Entonces, al final ambos son plurales. es que allí está hablando de género, ¿sí? O sea, este es o sea, hombre, o sea, no como género hombre y mujer, sino hombre como la generalidad, ¿no? Entonces también La humanidad hay que checar completa. eso. Pero es interesante tu comentario. Ujú. Igual esta parte de pluralidad y todo esto que vamos a ver, lo vamos a ver también con el nombre del Eterno. Cuando hablemos de Elohim, vamos a entender un poquito más a lo que Rafa se refiere, sí, porque pues acá ya hay nuevos. Y pues dirán, ¿estos de qué están discutiendo? Están hablando en chino, japonés, italiano y no entendemos nada, ¿cierto? Entonces, no, tranquilos, eso lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿listo? Eh, para que no se me vayan a perder, ¿listo? Bueno, no sé si hasta acá tengan dudas, preguntas. Todas dicen. Dice Nasli que con 3, Rafa, que ya llevas 3. Me vas adelantando el tema en 3. Pero bueno. Bueno, entonces no sé si tengan dudas, preguntas. Todos vamos bien, claros. No sé si tengan algún comentario que hacer, si realmente el estudio ha sido benéfico o no. Claro, claro, todo, todo. Por mi parte, Vale, claro, Juliet, muchas gracias. vale, Solecito. Juliet, la última frase que dijiste, que me gustó mucho y no la alcancé a copiar, ¿Cuál? porque dice que entonces Bet, diseñado con el propósito de que todo sea, y ahí me quedé, porque fue la última frase que dijiste, y como que ahí condensaste todo, y me gustó mucho, pero no la alcancé a agarrar toda. Es decir, Bet es el propósito de toda la creación o de todo el reino de Dios que nos quiere mostrar, ¿sí? ¿A través de qué? A través de su constitución, es decir, de la ley dada a Moisés, de su pueblo, de su primicia, ese pueblo que él escogió para que fuera gobernado por él, y a través de quién? De su hijo, ¿no? De Yeshua, de Jesucristo. Ok, gracias. Vale. Nada más un comentario. Yeshua siempre estuvo con su padre desde un principio, ya como algo hecho, ya como algo realizado. Desde que se inició, desde que la tierra estaba, bueno, no la tierra, sino el lugar, o cómo decirlo, que estaba en desorden. Él ya estaba con su padre, él ya estaba ahí con él. Ujú. Por eso se dice que es, el que fue y el que será. ¿Sí? Ajá, pues ahí es que ese es un tema muy condensado, ese es un tema muy complicado, ¿sí? Porque Yeshua es la imagen del Dios invisible, es decir, Él es la imagen de Dios, es decir, Dios hecho carne, por así decirlo, ¿sí? Es una idea, por eso es ese que tú estás tocando, lo que dice Juan, también en el capítulo 1, Él es el verbo, ¿cierto? Que se hizo carne y el verbo estuvo con Dios en el principio, nos lleva a dónde, a Génesis, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, yo siempre he dicho, y creo que se lo he dicho a ustedes cuando hablamos más acerca de esta parte de realeza de Yeshua, de Jesucristo, de su identidad como tal, ¿sí? Es algo que realmente creo que yo ni lo he terminado de entender, no sé, Rafita, creo que eso es una parte que no hemos terminado porque a lo largo de las escrituras vamos a ver textos que dicen, no, Él es fuera de Dios, está aparte, y otros textos que dice, Él es el mismo Dios, ¿sí?
lo vemos, pero ese es como si fuera, y lo podemos ver como si fuera el otro atributo como el del Espíritu Santo, ¿sí? O, bueno, eso ya es otro rollo también acá que hay nuevos, ¿sí? Que tocar. Por lo menos el Espíritu Santo es un atributo de Dios, es el soplo de divino, ¿cierto? No es otra entidad aparte de Dios, sino es el mismo Dios obrando de una manera que nosotros lo podamos entender. Lo mismo hace con Yeshua. Es de la forma que yo le he llegado como a comprender un poquito más aterrizado. No sé, Rafa, porque ese sí es un tema un poquito mucho más complejo que tocar, ¿no? Fíjate, Rocío, que tocaste un tema que ni siquiera los estudiosos de la Biblia se han Ujú, puesto de acuerdo, ¿sí? exacto. O sea, hay demasiadas opiniones. Yo Uy, se fue. Nos dejó. Dime, Albita, mientras que viene Y Rafa. a mí me ha ayudado mucho a entender esa parte, el hecho de conocer que la letra Yod es la mano de Dios que Ujú, obra y que es como si Dios se quitara la mano, se la desatornillara y mandara. Él decía y hacía, ¿sí? Él iba y hacía. Entonces, como el hecho de que sea la diestra, ya con eso me muestra que es del mismo Dios, es parte del mismo Dios, pero que efectúa otra tarea. Sí, le ujú. corresponde la parte de obrar. ok, a ver, perdón, nada Rafita, más, nos dejaste, nos abandonaste. no, yo creo que falló mi señal, pero Vale. lo que le decía a Rocío es que tocó un tema muy álgido en el que ni Ujú, siquiera muy estudiosos, los eruditos de la Biblia, se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces, ojo, eh, s- nada más para que se queden con el apetito de la próxima semana, ¿sí? Yo les quiero citar el verso de Deuteronomio 6:4, que todo mundo se sabe, ¿sí? ¿Qué dice? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ¿sí? vamos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, ¿sí? Entonces, allí sí lo vas a desarrollar eso, ¿verdad? Sí, Juliet. voy a tocar una parte, no condensándolo así, ya llevándolo a la identidad de Yeshua, porque pues imagínate, sería un tema mucho más amplio, pero sí vamos a tocar algo de la realeza de Dios. Así es. Entonces, fíjate, en Jesús dice la escritura que habita toda la plenitud de la deidad, que fue un Ujú, concepto que marcó al principio Juliet. Y la verdad es que ni siquiera vamos a entrar en cuestión del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, como lo conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se ve en el curso básico y ahí se dedica una sola sesión a explicar la cuestión del Ruach del Señor, de ese aliento de vida, de ese soplo del Señor. Entonces, eh, vamos a centrarnos en la unidad de Dios, ¿sí? El Señor es uno no hay y duda. solamente no podemos contestarte, Rocío, de decirte que Jesús existía desde el principio. Juan es muy claro y dice que en el principio, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y que Ujú, por él fueron hechas todas las cosas y que sin él no hubiera sido nada, hecho. no hubiera sido hecho nada de lo que fue hecho, ¿sí? Ujú, Entonces, este, posteriormente vamos a entender de esa unicidad del Señor, ¿sí? Pero no nos vamos a meter ahorita en que si Jesús es Dios o no es Dios, si el Espíritu Santo es Dios o no es Dios. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y en el curso básico les van a aclarar. Y que ya les dije que pronto va a haber un curso básico para que todos los que quieran anotárselo se anoten. Lo va a dar mi hija Brenda. Y pero ese tema creo que si lo tocamos, nadie nos vamos a poner de acuerdo. Porque les repito, ni siquiera los estudiosos están de acuerdo entre ellos. ujú. Alguien levantó la mano, pero no me acuerdo si fue Luz. Sí, fue luz.
Adelante, Luz, por favor. Sí, no, pues no vamos a seguir, pero no quería, me acordé del versículo de Isaías donde dice, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha sido dado, y donde dice que en él está pues los 7 espíritus, la plenitud del Eterno, está en él. Entonces, yo lo veo así como que si yo tengo un océano que tiene todas las características, pero de ese océano yo saco un mar. O sea, yo le llamo mar, pero viene del océano y tiene las mismas características de ese océano y hace parte de ese océano. Y al final ese mar con ese océano se van a terminar uniendo nuevamente. Pero el mar salió de ahí. Entonces, así es como yo lo logro ver. O sea, como el Eterno, algo muy, muy grande, de él emanó Yeshua. Ahora están separados, pero en algún momento otra vez van a regresar, en cuanto a que dice que Él es la diestra, está a la derecha, todo lo que dice allí, pero al final es uno solo, o sea, la mano, como yo le entiendo como le explicó, no sé si fue Patti quien fue la que conversó ahora, comentó sobre el brazo. Sí, Yo también Alguito. se trate como de verlo de esa manera. Ujú. Un tema Bueno. muy largo y muy amplio. Así que bueno, gracias. No, y que se metieron con temas que realmente pues son los más complicados, digamos que a nivel doctrinal, ¿sí? Son más complicados de entender, porque pues se pasan de nuestro entendimiento, como yo les decía, hay cosas que ya son reveladas, que las podemos entender según lo que está escrito, pero hay cosas como la identidad de Yeshua que realmente se nos sale de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad de poder comprenderla, ¿sí? Ya el Eterno nos irá revelando poquito a poquito a lo del lado que vayamos avanzando, pero tranquilos que eso vamos a ir poco a poco. Yo creo que a lo largo que vayamos estudiando vamos a ir entendiendo cada cosa y por eso pues los animo a que sigan estudiando, ¿no? Sí, y nada más aclarar, cuando nosotros hablamos del Eterno, pues obviamente es Dios, Jehová, Yahvé, Yahweh, etcétera, etcétera. Nos estamos refiriendo al mismo y solamente es por la traducción de su nombre que es, el que fue y el que será. Estamos hablando de la eternidad, por eso le decimos eterno. Y a Jesús también lo conocemos como Yeshua, porque de hecho ese es el nombre original, ese es el nombre en el hebreo que significa la salvación de Dios y Jesús en el griego, pues ya es una transliteración. Se vale decirle Jesús, se vale decirle Jesucristo, se vale decirle Yeshua, pero estamos hablando del mismo. Pero conforme avancen en el estudio, van a ver que tiene un poco más de sentido llamarle Yeshua, porque es inclusive la misión, ¿no?, que tuvo Jesús cuando se hizo carne y vino a derramar su sangre por nosotros.